Después de que quebré mi pequeño negocio, no pude volver a dormir en mi propia casa. El miedo y la rabia me taladraban el pecho, así que le pedí a mi hija quedarme unos días con ella. Me miró con frialdad y me soltó la frase que aún me quema. En esta mesa no hay lugar para otra boca. Esperaba apoyo de mi propia sangre, pero me encontré con crueldad. Y cuando fui a verla sin avisar, descubrí algo que terminaría por destrozar a nuestra familia. El portarretratos yacía hecho pedazos sobre el piso de madera, la sonrisa de mi madre mirándome desde detrás de un vidrio quebrado como telaraña. Mis llaves cayeron de mis dedos temblorosos, resonando contra el marco de la puerta mientras entraba a lo que antes fue mi sala. La mesa de centro volcada parecía un animal herido, revistas esparcidas como hojas secas. Papeles de mi escritorio cubrían el suelo blanco como alfombra improvisada hasta la cocina, y el silencio, demasiado hondo, demasiado vacío, sin el zumbido habitual del refrigerador que solía recibirme. ¿Qué demonios? Murmuré apenas. Mi maleta se desplomó con un golpe sordo detrás de mí. Cada paso sobre el vidrio triturado revelaba una nueva herida en mi casa. El centro de entretenimiento abierto y vacío. La televisión desaparecida. El estéreo que había comprado con meses de esfuerzo también. El olor era insoportable. Aire rancio mezclado con algo extraño, como manos ajenas ensuciando cada recuerdo. Tomé del suelo una foto rota, la graduación de Valeria, mi brazo sobre sus hombros. La esquina estaba arrancada, separándonos también en la imagen. 23 años en esta casa, y nunca había cerrado con llave la puerta trasera. Siempre confié demasiado. La cocina estaba desordenada, como si hubieran gritado los cajones. Los cubiertos tirados, las puertas abiertas, el frasco de café volcado, manchando de negro el mármol claro. No fue vandalismo al azar, fue un saqueo meticuloso. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, aferrándome al barandal con los nudillos blancos. Cada peldaño me pesaba como plomo. El dormitorio me arrancó el aliento. El colchón fuera de lugar, los cajones vaciados, el joyero de mi madre abierto y vacío, su anillo de boda, sus aretes de perlas, todo desaparecido. Pero fue el estudio lo que me quebró por dentro. La caja fuerte abierta como una herida, vacía. La medalla de la Virgen de Guadalupe que había pasado de generación en generación. El dinero de emergencia que guardaba para los peores días. Los bonos que compré soñando en un futuro para mi hija. Todo se había ido. ¿Quién haría esto? Le pregunté al silencio. Y la respuesta me heló la sangre. Alguien que conocía mi casa. Alguien que sabía de la caja fuerte detrás del escritorio. Alguien que conocía mis rutinas. Me dejé caer en la silla, con las manos temblando mientras marcaba de memoria. 911. ¿Cuál es su emergencia? Entraron a mi casa. Regresé de visitar a mi hermana y todo está destruido. ¿Los delincuentes siguen dentro? No. Se fueron, pero sabían exactamente qué buscar. Las sirenas se escucharon a lo lejos, acercándose. La luz dorada de la tarde entraba por las ventanas, burlándose de la devastación. Dos patrullas se estacionaron frente a mi casa. El oficial Martínez y su compañero Ramírez inspeccionaron la escena. Fotos, huellas, preguntas. Todo metódico, todo frío. Señora Violet, ¿quién sabía de su viaje? Preguntaron. Mi hija, mi vecina, y lo comenté en la tienda. Nada más. Esto no fue obra de principiantes, dijo Ramírez, apuntando en su libreta. Conocían bien la casa. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio, marcada con cintas amarillas y polvo negro de huellas. Ya no era mi refugio. Ahora era una escena del crimen. Y yo, oficialmente, una víctima. Pero la voz del oficial resonaba en mi cabeza. Esto lo hizo alguien que conocía su hogar. Necesitaba ayuda. Por primera vez en 5 años, desde el funeral de mi madre, tuve que apoyarme en alguien más. El celular estaba enterrado bajo papeles y cuentas viejas, la pantalla rota, pero todavía servía. Pasar por mi lista de contactos me resultó ajeno, como si ya no tuviera a nadie.
¿En qué momento llegué a estar tan sola que hasta marcarle a mi propia hija me daba miedo? Sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Mamá? ¿Por qué llamas tan tarde? Su voz sonaba tensa, como si escondiera algo. Hija, me pasó algo terrible. Entraron a mi casa mientras yo estaba en Guadalajara. El silencio se extendió entre nosotras. De fondo se escuchaba la televisión y la voz de Julián, su esposo, diciendo algo que no entendí. ¿Robaron? Dijo al fin. ¿Estás bien? Físicamente sí, pero la casa quedó destruida. Se llevaron todo. Las joyas de tu abuela, la medalla de la Virgen, hasta la televisión. No puedo quedarme aquí esta noche. ¿Puedo ir contigo unos días mientras ordeno las cosas? La pausa me pareció eterna. Cuando habló otra vez, su tono tenía un filo que nunca antes había escuchado. Mamá, no puedo ayudarte ahora. Tengo mis propios problemas. Sus palabras me pegaron como bofetada. En 35 años, en cada crisis, en cada caída, yo siempre había estado allí para ella. Pero soy tu madre. Solo necesito un sillón unos días, nada más. Dije que no. No quiero otra boca que alimentar. Búscate un hotel o algo. Valeria, por favor. Esta fue tu casa de niña. Aquí alguien destrozó todo lo que construí con tu abuela. Ahora necesito a mi familia, pues la familia no siempre está cuando se le necesita, ¿verdad? Escupió con amargura. El tono me heló, y luego la línea quedó muerta. Me quedé mirando el teléfono incrédula. Su abuela se avergonzaría de escucharla. La habíamos criado para ser fuerte, no para ser cruel. Pero había algo en su voz que me perseguía. No era solo frialdad, también miedo, hasta culpa, como cuando un niño esconde una mentira y se defiende con violencia. La casa, de pronto, me pareció más fría, más rota. Reemplacé la televisión y las joyas en mi mente. Al final son solo cosas, pero la negativa de mi hija, eso me desgarró más que cualquier pérdida material. 35 años de cumpleaños, de uniformes escolares pagados, de noches en vela cuidándola. Y así me respondía en mi hora más oscura. Metí algunas mudas limpias en una bolsa. Mi espalda se quejaba, pero el dolor físico era nada comparado con el vacío en el pecho. Cerré la puerta con un peso insoportable. Cada paso hacia la casa de mi vecino don Rogelio fue como tragar derrota. La luz de su porche brillaba como un faro en medio de mi naufragio. Antes de tocar, ya me había abierto. Su rostro arrugado, iluminado por la lámpara, me dio la bienvenida como un guardián. Renata, pase, pase. Ya los policías me preguntaron todo lo que vi. Qué terrible, vecina. 23 años juntos en esta colonia y nunca imaginé que nos tocaría algo así. El calor de su sala me envolvió como un abrazo verdadero. Sus muebles sencillos, las fotos de su servicio militar alineadas en el estante, todo en orden, a diferencia del caos de mi casa. Claro que se queda aquí, dijo, sacando cobijas con disciplina casi militar. Debí ofrecerle antes, pero pensé que su hija... Bueno, no importa ya. En minutos tenía un lugar para dormir y una taza de café humeante en la mesa. La vi mal, vecina, dijo sirviéndome. Parece que salió de una guerra. Así me siento, contesté, la voz quebrada. Mientras el café llenaba la cocina con su aroma, él continuó. Le dije al oficial lo que vi, el carro de su hija afuera de su casa, el martes por la mañana y otra vez el jueves. Sentí un golpe en el pecho. ¿Valeria? Sí, me saludó con la mano, pero iba deprisa. Yo pensé que estaba cuidando la casa en su ausencia. El café me calentaba las manos, pero esas palabras me helaban por dentro. Orgullo y sospecha mezclados. Siempre ha sido protectora, alcancé a decir. Su abuela le enseñó a cuidar a la familia. Rogelio levantó la taza en señal de respeto. Su madre estaría orgullosa. Pero mientras asentía, una duda se abría como cuchillo en mi mente. Si Valeria había estado en la casa, ¿por qué no me lo mencionó en la llamada? ¿Por qué se escuchaba tan nerviosa, tan a la defensiva? Esto fue obra de gente con experiencia, añadió Rogelio en voz baja. No fue vandalismo cualquiera. Sabían qué buscar, cuándo entrar,
¿Cómo salir sin ruido? Alguien planeó todo con cuidado. Su frase quedó suspendida como humo. Yo pensaba en todos los que sabían de mi viaje. La señora de la tienda, el cartero, mi hermana en Jalisco y mi propia hija. Me fui a dormir en el sofá de Rogelio con un pensamiento clavado. Alguien que conocía mis rutinas había destruido mi casa. Mi mente entrenada para detectar inconsistencias, no como ingeniera, sino como mujer que aprendió a sobrevivir organizando cada detalle, empezó a registrar las contradicciones. Te noto nerviosa, Valeria. Todo esto te sacudió más de lo que imaginaba. Ella se levantó de golpe, caminando hacia la ventana. Claro que estoy nerviosa. Entraron a la casa de mi madre, robaron sus cosas. ¿Cómo quieres que me sienta? Pero su cuerpo contaba otra historia. Hombros tensos, ojos esquivos, manos retorciéndose como si cargara un peso insoportable. Eso no era angustia, era culpa. Siéntate, hija, me estás poniendo peor a mí. Volvió a la silla, pero no podía quedarse quieta. Los dedos tamborileaban sobre el descansabrazos. La mirada saltaba de un lado a otro como un animal atrapado, buscando salida. Háblame de esas visitas a mi casa. Le pregunté con calma. ¿Qué revisabas exactamente? Pues nada, mamá. Nomás checar que todo estuviera normal, que nadie se metiera. ¿Y estaba todo normal? La pausa fue demasiado larga. Sí, sí, todo bien. Nada sonaba bien. Cada respuesta parecía ensayada, cada gesto calculado para esquivar en lugar de explicar. Esa no era la hija que yo crié, la niña que confesaba hasta la travesura más mínima con lágrimas en los ojos. Valeria, ¿qué pasa? No me digas que es solo por el robo. Hay algo más que te carcome. Se levantó otra vez, rumbo a la cocina. Necesito agua. ¿Quieres algo? Mientras la escuchaba abrir la llave, mis ojos recorrieron la sala. Cuentas acumuladas en la mesa, algunas con sellos rojos de vencido, una revista abierta en un artículo de estrategias de póker, botellas de cerveza vacías alineadas detrás del sillón. Todo indicaba que su vida estaba tambaleando más de lo que me había dejado ver. Regresó con un vaso en la mano que le temblaba. Hice un último intento de acercarme. Hija, si estás metida en algún problema, dímelo. Lo enfrentamos juntas. Su risa salió amarga. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas podría tener yo? Su tono sonaba más a reto que a respuesta. Se volvió a sentar, pero su cuerpo era un resorte a punto de reventar. Cada pocos segundos, sus ojos se desviaban hacia la repisa y luego se apartaban rápido, como quien cuida un secreto. Cuando volvió a revisar la comida, la sala quedó demasiado silenciosa, como ese instante antes de la tormenta. Mis ojos recorrieron los detalles: facturas vencidas, revistas, botellas vacías, señales de un naufragio cotidiano. Entonces lo vi. En la repisa, entre fotos familiares y baratijas, estaba la medalla de la Virgen de Guadalupe de mi madre, la misma que habían robado de mi caja fuerte. El latón gastado brillaba con la luz de la tarde, la cadena doblada en un eslabón que yo misma había reparado hace años. Sentí que el suelo se me movía. Me levanté despacio, como si caminara bajo el agua. Por favor, que esté equivocada, murmuré. Pero al acercarme, los detalles eran inconfundibles. El rasguño en el reverso, la pátina de décadas de uso, la inscripción grabada que conocía de memoria. Era la herencia de mi abuela, destinada algún día a ser de Valeria por amor, no por robo. La sangre me zumbaba en los oídos. 35 años de maternidad se derrumbaron en un instante de claridad brutal. Mi propia hija me había robado. Escuché sus pasos de regreso desde la cocina. Alcancé a sentarme otra vez, fingiendo normalidad. Mis manos temblaban sobre el sillón. Bonita medalla la que tienes en la repisa, dije, la voz ajena incluso para mí. Ella la miró con demasiada calma. ¿Esa? La compré en una casa de empeño del centro. La mentira me golpeó más fuerte que el robo mismo. No solo el hurto, sino la facilidad con que lo negaba. Parece antigua, de buena calidad. Probé, tragando veneno. Sí, la conseguí barata. El tipo ni sabía su valor.
Cada palabra era un cuchillo girando dentro de mí, mi propia sangre mirándome a los ojos y mintiéndome sobre robar el recuerdo más sagrado de nuestra familia. Me puse de pie tambaleando. Será mejor que me vaya. Don Rogelio me ayuda a limpiar esta tarde. Ella casi pareció aliviada. Claro, mamá. Perdona lo de anoche. Te llamo luego, para ver cómo sigues. Otra mentira. Ambas sabíamos que no llamaría. La caminata hasta mi carro fue como cruzar arenas movedizas. Cada paso era un esfuerzo. Todo sonaba apagado. En el retrovisor la vi, parada en la ventana, sin despedirse, solo asegurándose de que realmente me fuera. Mi hija, mi propia carne y sangre. ¿Cómo podía mirarme a la cara? Cuando llegué a la casa de Rogelio, apenas pude articular. Hay algo muy mal, vecino. No puedo explicarlo todavía, pero lo sé. Él dejó sus tijeras de podar, mirándome con seriedad. Los problemas de familia son los más duros. Cuando quiera hablar, aquí estaré. Esa noche, recostada en la cama de visitas, la imagen de la medalla se repetía como acusación. El ingenio dentro de mí exigía pruebas sólidas. Si iba a destrozar la relación para siempre, debía estar absolutamente segura. Tomé una libreta y empecé a hacer listas. Fechas, horarios, lo robado, posibles testigos. El rompecabezas era terrible, pero tarde o temprano mostraría la verdad. La actitud extraña de Valeria, su rechazo desesperado cuando le pedí refugio. Las piezas encajaban en un patrón que yo había sido demasiado confiada para ver. Pero no bastaba con patrones. Necesitaba pruebas sólidas, pruebas que soportaran un tribunal, porque allí terminaría todo si mis sospechas eran correctas. Tras 3 horas de planeación, tracé una estrategia. Requería paciencia y la misma disciplina con la que había enfrentado problemas complejos toda mi vida. Si estaba equivocada, me arrodillaría a pedir perdón y pasaría el resto de mis días tratando de enmendarlo. Pero si estaba en lo cierto, la hija que me robó aprendería que su madre era más fuerte de lo que jamás imaginó. Con las páginas amarillentas del directorio en mis manos, busqué casas de empeño por toda la ciudad. Don Rogelio me prestó su carro otra vez, sin hacer preguntas, con la confianza que yo alguna vez puse en mi propia sangre. 7 días de investigación metódica comenzaron en Casa de Empeños San Pedro. El dueño, un hombre corpulento de mirada desconfiada, revisó las fotografías que yo había preparado. Sí, recuerdo esa medalla, dijo golpeando la foto con su dedo grueso. Una pieza antigua, de buen trabajo. Me la trajo una muchacha, joven, como de 30 y tantos. Se veía nerviosa. El corazón me martillaba en el pecho. ¿Puede describirla mejor? Cabello oscuro, delgada, ropa de trabajo. Dijo que era de su abuela, pero necesitaba el dinero de inmediato. Le pedí el recibo. Allí estaba la fecha. 13 de mayo, justo cuando yo estaba en Guadalajara. La firma era ilegible, pero la descripción coincidía con Valeria. 2,000 pesos por una joya que valía 10 veces más. En otras 2 casas de empeño encontré lo mismo. Mi televisor en electrónica segunda oportunidad. Las arracadas de perlas de mi madre en recuerdos dorados. Todas las transacciones hechas por una joven con la complexión de mi hija, a precios ridículos, en plena desesperación. La señora Pérez, vecina 3 casas abajo, me recibió con gusto en su cocina. Sí, vi su coche afuera el 13, como a las 2 de la tarde. Me pareció raro porque usted no estaba, pero pensé que Valeria estaba cuidando la casa. El testimonio coincidía con las cámaras de seguridad de los Hernández, que mostraban el auto de Valeria frente a mi casa a las 2:17 p.m. de ese mismo día. Cada pieza de evidencia era otro clavo en el ataúd de mis esperanzas. El viernes por la noche, la seguí discretamente desde la oficina donde trabajaba hasta un casino clandestino en la periferia. La vi entrar con paso decidido, como quien va a alimentar un vicio. 2 horas después, salió con los hombros caídos, seguramente con menos dinero del que llevaba. La última pieza del rompecabezas encajó con brutalidad. La desesperación la había llevado a robar a su propia madre para tirar ese dinero en el juego. De vuelta en la mesa de la cocina de Rogelio, extendí todo lo recolectado. Fotografías,
recibos, testimonios, cronogramas. El cuadro era tan claro que ni Valeria podría negarlo. La hija que crié ya no está, susurré. Una extraña tomó su lugar. Pero necesitaba que lo supiera, que me mirara a los ojos cuando le mostrara las pruebas de su traición. Al día siguiente, conduje hasta su casa con la carpeta Manila en el asiento del copiloto. El folder parecía un arma cargada. Cuando abrió la puerta, su cara se tensó. «¿Mamá? ¿Otra vez aquí? Necesitamos hablar, hija». Entré. El reloj de pared en la repisa brillaba como acusación. Coloqué la carpeta sobre la mesa con precisión. «Valeria, sé que fuiste tú quien robó mi casa. Tengo pruebas». Su rostro palideció. «¿Qué? Mamá, me asustas. ¿De qué hablas?» Abrí la carpeta. Recibos de la casa de empeño. Testimonios de los vecinos. Cámaras que muestran tu coche. Y esto, señalé la medalla en la repisa. La medalla de tu abuela. Ella balbuceó. La compré en el centro. Le deslicé el recibo. Casa de Empeños San Pedro. 13 de mayo. 2,000 pesos. La descripción física coincidía perfectamente con ella. Mostré el testimonio de la señora Pérez, las cámaras de los Hernández, los demás recibos. Cada documento caía sobre la mesa como un martillazo de juez. De pronto se derrumbó, llorando con sollozos rotos. «No entiendes, mamá. Me iban a hacer daño. A mí. A Julián. Debíamos más de 300,000 pesos. No aceptan pagos a plazos. Y en vez de pedirme ayuda, ¿me robaste?» Mi voz salió firme como acero. «Me ibas a regañar, a darme otro sermón de responsabilidad. Claro que te lo habría dado, pero también te habría ayudado». Valeria confesó entre lágrimas que pensaba ganar en el casino y recomprar todo. Una ilusión podrida. En vez de eso, empeñaste el anillo de boda de tu abuela, la medalla de la Virgen, nuestra historia misma. Mi voz se mantuvo firme, sin quebrarse. Ella se puso de pie, desesperada. «No puedes llamar a la policía contra tu propia hija». «Mírame». Tomé el teléfono. 911. «¿Cuál es su emergencia?» «Tengo a la responsable del robo en mi casa y las pruebas en la mano». Los oficiales llegaron 15 minutos después. Reconocieron la carpeta, examinaron los recibos, las fotos, el video. Todo coincidía. «Señora Violet, las pruebas son claras. Procederemos conforme a la ley». La medalla en la repisa brillaba bajo la tarde, testigo silencioso de una traición que había roto algo irremediable. El portazo de un coche afuera interrumpió todo. Wendy entró de golpe, aún con su uniforme de trabajo, los ojos desorbitados al ver las patrullas. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está la policía?» Valeria no pudo sostenerle la mirada. «Wendy, es un malentendido». «Ningún malentendido», dije en voz baja, con la serenidad de quien ya no puede retroceder. «Tu esposa robó mi casa. Tengo pruebas». El grito de Wendy fue desgarrador. Se desplomó de rodillas junto a Valeria, sujetando sus manos con desesperación. «Diles que no es cierto. Diles que no lo hiciste». Pero el silencio de mi hija gritaba más fuerte que cualquier negación. El oficial Martínez terminó de documentar las pruebas y, junto a su compañero, tomó la decisión en menos de 5 minutos. Valeria Violet queda arrestada por robo residencial y hurto de propiedad mayor a 20,000 pesos. Las palabras sonaban irreales, pero el clic de las esposas fue brutalmente concreto. «Mamá, por favor». Su voz se quebró mientras la llevaban hacia la puerta. «Sigo siendo tu hija. Precisamente por eso esto es necesario», respondí. Los sollozos de Wendy quedaron rebotando en aquella casa vacía cuando las patrullas se alejaron. Yo me quedé sola frente al espacio desnudo en la repisa donde había estado la medalla de mi madre. Ahora era evidencia en manos de la fiscalía. La victoria sabía a derrota. Gatter. Pasaron 3 semanas y el sueño seguía sin llegar. En la mesa de la cocina de Rogelio, con café frío frente a mí, miraba los documentos del juzgado. «Si sigues así, te vas a consumir», me dijo él, preparando otra cafetera sin que yo lo pidiera. El aviso de la audiencia preliminar pesaba en mis manos. 15 de julio.
el día en que mi testimonio formal comenzaría el proceso de enviar a mi propia hija a prisión. A veces me pregunto si mi madre lo entendería, confesé en voz alta por primera vez. Claro que lo haría, contestó Rogelio. Ella sabía que el amor verdadero no siempre es cómodo. Ya está. La fiscal asignada, licenciada Rebecca Sánchez, me recibió con empatía profesional. Señora Violet, en 30 años de práctica, nunca vi a una madre presentar un caso tan bien documentado contra su propia hija. ¿Eso lo hace incorrecto? No, lo hace extraordinario. Extendió ante mí las copias, boletas de empeño, testimonios de vecinos, videos de cámaras. Cada hoja era un clavo más en el ataúd de mi relación con Valeria. El delito podía dar de 2 a 4 años de prisión, pero con su historial limpio, probablemente obtendría libertad condicional, terapia obligatoria y restitución completa. El centro de detención era otro mundo. Detectores de metal, guardias endurecidos por la rutina de la miseria humana. Tras el vidrio reforzado, mi hija vestía uniforme naranja, demacrada, los ojos llenos de un rencor que nunca le había visto. ¿Ya estás satisfecha? Su voz salió distorsionada por el auricular. ¿Verme como animal enjaulado era lo que querías? Quería que enfrentaras las consecuencias, no que te amargaras. ¿Qué esperabas? ¿Que te agradeciera por arruinarme la vida? La conversación no logró más que profundizar mis dudas. La prisión debía enseñar, pero ella parecía aprender todo lo contrario. Las semanas se volvieron un desfile de abogados, papeles y noches en vela. El vecindario se dividió. Algunos alababan mis principios, otros me acusaban de traidora. Hasta la señora Pérez dejó de hablarme. Finalmente llegó el acuerdo. 2 años de libertad condicional, consejería obligatoria por adicción al juego, servicio comunitario y restitución de los objetos robados. Sin cárcel, sin antecedentes permanentes, si cumplía todo. Al salir del juzgado, no sentí victoria ni derrota, solo vacío. Un sobre con una carta me esperaba. Era de Valeria. Mamá, la consejera dice que debo entender por qué hiciste esto. Estoy intentando. Tal vez un día podamos hablar cuando esté lista. Tu hija, Valeria. Por primera vez en meses dormí de corrido. 6 meses después, estaba rodeada de cajas marcadas Querétaro. Rogelio había embalado mis cosas con paciencia. ¿Estás segura? Preguntó. No huyo. Elijo sanar en otro lugar. El nuevo departamento tenía vista a cerros inmensos que hacían parecer pequeños los problemas humanos. Sobre mi buró descansaban la medalla de la Virgen, de vuelta tras el juicio, y la foto de mi madre. Una tarde sonó el teléfono. Era un número familiar, olvidado por más de un año. Mamá, soy yo. La voz de Valeria era distinta, más pesada, más madura. Quería llamarte en el cumpleaños de la abuela. Ella hubiera querido que habláramos hoy. Lloré en silencio. Estoy limpia del juego desde hace 8 meses. La consejera dice que estoy lista para hacer enmiendas. ¿Cómo quieres que empiece? Hablamos 2 horas. De adicción y responsabilidad, de justicia y perdón, de la diferencia entre habilitar y amar lo suficiente para dejar caer. Entiendo por qué lo hiciste, dijo al final. Te odié por ello. Pero ahora entiendo. Nunca dejé de amarte, hija. Ni un segundo. Lo sé, mamá. Eso fue lo más difícil de aceptar. Colgué mirando el atardecer teñir de morado los cerros. Por primera vez sentí que la justicia había abierto la puerta a la verdadera sanación. La medalla brillaba en la mesa de noche, marcando un tiempo nuevo, uno donde amor y consecuencia podían coexistir. Y en mi interior escuché la voz de mi madre, clara como siempre. Lo hiciste bien, Renata. Lo hiciste bien.